el gobierno. Y este fin de semana que acabamos de pasar, justamente se emitió un decreto de urgencia para, vamos a decirlo así, dar un salvataje financiero a la petrolera estatal Petroperú. ¿De qué se trata? Esto será pues el inicio de la solución de esta empresa que lamentablemente hemos visto por las noticias, situaciones de crisis críticas que incluso hablaban de una liquidación o una situación de quiebra. Estamos con la voz autorizada, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Menchu. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, siempre un gusto verlo. Y sobre todo, conocer de la voz autorizada y de la voz oficial qué está pasando y qué medidas se toman. Decreto de urgencia 013-2024. Sí, buenos días, Jennifer. Pero empezaré por alguna buena noticia, ¿no? El año pasado, el día de ayer, anunció que a julio nuestro superávit comercial ya va llegando casi cerca a los 20.000 millones de dólares, un récord que nunca lo hemos tenido. El superávit comercial quiere decir que las exportaciones, la diferencia entre las exportaciones e importaciones, y eso también está generando una gran brecha que imagino va a redundar de manera efectiva. Positivo, más de casi 19.894 millones de dólares. Y eso nos da una muy buena nota porque justo mañana vamos a tener al ministro de Economía, así que genial para darle a ahondar en ese tema. Sí. Digamos que se están tomando decisiones que apuntan a eso, lo que hablábamos desde mucho antes atrás, la estrategia que se tiene para seguir generando la maquinaria, ¿no? Para y el crecimiento económico. Eso, ¿no? El primer semestre hemos cerrado con 2.5. Siempre, todos los años, en el segundo semestre siempre hay mucho más dinamismo, más dinámica ahí. Esperamos raspar 2.8, 2.9 este año, ¿no? Por la mayor confianza incluso, ¿no? Que se da. Sí. Y en ese sentido, este decreto de urgencia, ¿cómo calza, ministro? Sí, efectivamente. Hemos escuchado distintas opiniones, versiones, críticas. Anoche también estaba escuchando a varios que conocen de hidrocarburos, pero no conocen, no dicen toda la historia. No, es una empresa que se fundó en 1969. Más de 50 años, ¿verdad? Más de 50 años. Y durante más de 50 años ha dado rentas al Perú. O sea, Los sí números son buenos. Solo en los últimos, desde el 2016, ha abonado casi 9.000 millones de dólares solo en impuestos. Al impuesto a la general de ventas, al impuesto al rodaje, impuesto selectivo al consumo. Y también, en algún momento, siempre Petroperú fue la caja para pagar muchas deudas, ¿no? O sea, si hacemos un recuento, el Estado sí le debe a Petroperú, ¿no? O sea, entre sumas y restas sí genera su utilidad esa petrolera estatal. Ahora, cuando deciden construir la nueva refinería, obviamente ahí se nota la falla del Estado, ¿no? Del Estado empresario, ¿no? Porque el proceso constructivo no pudo ser pues unidad por unidad, sino en un EPCM. EPCM es una ingeniería de procura, logística, contratación, gerencia, que es donde se construyen los grandes proyectos, ¿no? O sea, no asumirlo del todo por parte del Estado. Un gerente construye todo, ¿no? Entonces acá se ha hecho unidad por unidad, pero no vamos a criticar eso, ya está hecho. Claro. Pero también es verdad que eso ha causado que la refinería no haya sido bien concluida, entregada, ¿no? Y ahí viene la falla en que los arranques no han sido, digamos, autorizados y bien coordinados. Ni lo estimado, ¿no? Y lo que termina generando justamente los pasivos. Ahí la falla del Estado, pues, como digo, ¿no? Como de manejo de una empresa. Entonces, hoy necesita otro apoyo más. Lo hemos luchado, lo hemos trabajado días, no solamente un día, como la fórmula para no impactar el tesoro, ¿no? De una liquidez que diga hay que darle. Entonces, aquí los expertos financieros dicen ¿cómo le damos una salida? Ahora, esta empresa está construida para generar renta, para producir. Es una refinería moderna, por lo menos para 40 años mínimo. ¿Ya? Entonces, una vez que entre en funcionamiento al 100%, esto va a generar rentas durante 40 años, ¿no? O sea, entonces va a pagar todas sus deudas, va a pagar y además pasivos. También tiene que hacernos ganar como país. Pero obviamente que la deuda va aumentando, ¿no? La deuda va aumentando y aparentemente el costo
de la refinería va subiendo, ¿no? Pero, como te digo, hay una serie de fallas, pero también tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, si es una empresa, yo no diría estratégica, ¿ya? Pero atiende, digamos, a las zonas más, digamos, alejadas, como es la selva, ¿no? Loreto, al oriente. Tumbes, 97%. El sector naviero Digamos, estatal de nuestro Ucayali, país. Madre de Dios, Piura mismo. O sea, ¿no? donde no llega la empresa privada en particular, ¿no? llega la petrolera Claro, estatal. y el costo. A dar el Y suministro el costo, necesario de y además, combustible. como son muy aislados, Ajá. el costo es mayor. Pero Petropero subsidia. Solo ese subsidio ya es un dinero grande que realmente que el Estado debería más bien pagarle a Petroperú, Claro. ¿no? Entonces, ministro, convengamos en algo para ir quedándonos con las ideas fuerzas, Entonces, ¿no? Es necesaria justamente la operación de sí, Petroperú es necesario. porque lleva el suministro, ¿no?, de combustible además regula a los zonas precios también. sumamente alejadas, Sí. regulando precios. Entonces, lo que va a hacer el Estado, a través del gobierno, a través de justamente este salvataje Sí. financiero, es brindar un monto de dinero, y que usted me va a dar con Mira, mayor detalle incluso, ¿no? son tres acciones, A ¿ya? ver. La primera, para permitir el cumplimiento de la Ley General de Sociedades. Ajá. Que para que ese ratio no se... ¿no? Si llega al 66%, Se va automáticamente a la quiebra. a la quiebra. O sea, el ratio de solvencia, ¿no? ¿Ya? Ratio de solvencia. Para eso, 2 préstamos, Ajá. tanto en el 2022 como a inicios de este año, son de 750 y 800 millones. Los dos se van a capitalizar. Perfecto, sí, esto es el... Entonces, por lo tanto, la empresa obviamente tiene mayor, digamos, no liquidez, pero sí mayores montos de acciones, por lo tanto, se salva de la ley de sociedades. Claro, y eso permitiría cubrir el tema de deudas, abonados... Así es, o sea, Las o sea, las deudas a los proveedores. Los números. Claro. Luego, la segunda parte es que permite continuar con la operatividad de la empresa, es ampliación del plazo de reembolso de los documentos cancelatorios dados en el decreto de urgencia 010 por 500 millones de dólares, que era hasta el 2000, ahora se patea hasta el 2003. Hasta el 31 de julio del 2025, ¿verdad? Reprogramar los para pagos. reprogramar los pagos. El financiamiento de obligación a largo plazo del CESE, bonos de diciembre 24 por casi 170 millones de dólares, que son los intereses que había que pagar, que eso se hace cargo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ¿Ya? ministro, tomando en cuenta todos estos dos datos, al menos primero nos habla de que este flujo de caja tendría que ser positivo ya al menos para este 2024. Con ese esquema que han hecho. Ajá. apoyo sí va a terminar flujo de caja positivo, al final, en diciembre, ¿no? La tercera es otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional por 1.000 millones para préstamo otorgado por Banco de la Nación también, que vencía, nuevamente se reprograma para más adelante. O sea, para tener el nivel crediticio con el Banco de la Nación estable, limpio y como para volver a Sí. reformular. Perfecto, Entonces, con el y Banco la de Nación. última parte, que es para que continúen las operaciones, ¿no? De la compra de crudo, de los plazos de pago también. Ese sí es el aporte, digamos. La ampliación de la vigencia de garantía otorgada por el gobierno por 1.000 millones de dólares, ¿no? Que, en otras palabras, le autoriza que se siga prestando 1.000 millones de dólares. Esa sería realmente la inyección que necesita urgente para seguir operando. ¿Y esos 1.000 millones van a ser a la línea de crédito con el Banco de la Nación? Línea de crédito con el Banco de la Nación, nuevamente, ¿no? Por eso yo digo, sí son dinero, sí son montos muy grandes. Alguien decía, sí, con eso se puede hacer grandes obras, pero si no lo hacemos eso, si no hacemos Claro. solución de problema de liquidez, no se iba a solucionar. Todos dicen hay que quebrarlo, pero no hay ley para quebrar la empresa, ¿ya? No hay una normativa No hay que una especifique norma para cómo quebrarlo. el Estado podría quebrar su propia petrolera. Segundo, todos a quienes se endeudaron los bonos Salen de al 3.000 día, millones al minuto de dólares, salen. 4.300 millones de dólares, mañana estarían en la puerta diciendo págame 4.300 millones de dólares, ¿no? Y terminaríamos asumiendo mucho más aún ese pasivo. Es dar un daño enorme para la nación, para el país. Ahora, y ministro... eso realmente
impactaría enormemente, digamos, en la confianza, en todas las cuentas fiscales del país, ¿no? Por lo tanto, como ingeniero yo lo digo, si es que ya es una refinería construida, ya está trabajando el Flexicoking, que es otro tema que falló en febrero. Yo había asumido esos días del ministerio, a los 2 días creo, alguien dijo, hay que arrancar, estaba apurado el hombre. Ya, y realmente no estaba el vapor ni la energía ya garantizada para poder arrancar y falló. Y ha durado más de 4 meses la reparación. Recién el 21 de julio ya entró nuevamente, que es la unidad más importante porque procesa el crudo más pesado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, ministro? saca mayor Acá me valor. lleva a hacerle otra pregunta, ¿no? Que es algo que me preguntaba. Y dentro de este esquema, ¿no? Que se está dando para justamente impulsar y sacar de esta situación de crisis a la petrolera estatal, ¿se ha contemplado también los gastos de depreciación de estos lotes petroleros? Mire, los lotes petroleros que fueron otorgados a Petroperú terminan el año que viene. El nuevo directorio decidirá nuevamente si eso pone ya el nuevo directorio de Perú Petro decidirá, Perú Petro, claro. Ya entra Perú Petro, decidirá si y esos lotes nuevamente los entrega Petroperú o ya licita para que vengan otras empresas, ¿no? Y a propósito de eso, porque es uno de los orígenes de esta crisis en la cual se está No, sometida Petroperú, no. Petroperú, el tema del directorio. Estamos en directorio ahorita. No, hoy día se resuelve el tema hoy del se resuelve, directorio. Porque tengo entendido que incluso va a haber una reestructuración, una empresa privada sí. No, entonces mira, va a diseñar y gestionar. Es que vamos a paso por paso. Ajá. Una vez que tomas esta decisión, no puede ser, digamos, no puede ser a cambio de nada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Petroperú? Petroperú tiene que reestructurarse, ¿no? Tiene que tener una gestión tipo privado, tiene que ser eficiente, tiene que reducir costos organizacionales. Ahí yo, ya ayer lo dije en un medio, que los trabajadores, los sindicatos y todos del Petroperú sean conscientes que si aman su empresa tienen que hacer algún sacrificio para que la empresa salga adelante, ¿no? ¿Y ese yo tomo un ejemplo de una empresa grande en Chile, en el año 2017, que ya estaba con cuentas en rojo y hubo una reestructuración profunda y el directivo que contrataron les dijo a ustedes si ellos amaban a su país, a su empresa, entonces tenían que hacer, digamos, algunas restricciones. Digamos, se juntaron muchas gerencias, o sea, en otras palabras, se reorganizó la empresa, ¿no? Y obviamente salió adelante, así como Ecopetrol también en Colombia, ¿no? Todos han pasado crisis, pero mucho depende del talento, ¿no? Eso es lo que queremos, que el nuevo gerente, el nuevo presidente del directorio decidirá cómo reestructura, y allí sí queremos que una empresa especializada que ayude a esta reestructuración financiera, reestructuración organizacional, una reestructuración de pronto. Es mucha la gente que trabaja. De diseño y de gestión, ¿no? Por supuesto. Para que pueda haber, pero eso amerita, sabe que, ministro, también mucho soltar, ¿no? Justamente, porque usted lo ha dicho, va a haber mucho sacrificio. Es como con una casa, ¿no? Cuando la casa está haciendo agua, hay una situación de deuda, se empiezan a ajustar. Hay medidas de austeridad. Y se empiezan a vender también, de repente, algunas de las cosas que se tenían en casa. Por supuesto, eso por también. Inversión va a tener también eso venta de también activos. Es otra medida de que de los activos ya se encargará, en este caso, Proinversión, ¿no? Y quizás ya con esto nuevamente vuelva a Petroperú, a FONAFE, porque no tiene control, ¿no? Entonces, hicieron una ley para que se excluya ahí, casi sin control. ¿Podría volver entonces a FONAFE? Eso es uno de los temas también, es uno de los objetivos. Y el tema de la reducción de personal, que digamos que es el tema álgido. Esa es reestructuración. Porque digamos que toca al trabajador. Esa es reestructuración organizacional. Además es una refinería moderna. Y necesita gente moderna también, gente con mucho conocimiento de informática, digitalización y todas
todas las herramientas de la cuarta revolución industrial. Digamos que esto se va a ver en este nuevo diseño, ¿no? Que va Por a ser supuesto, esta yo he visitado la refinería, privada que va a haber. me ha impactado porque es una tecnología moderna. O sea, por es eso una- yo digo, hay que poner en valor. Esperamos que con esta eficiencia ya no pida más al Estado y comienza más bien poco a poco. Quizás todavía no va, digamos, dar rentas todavía al Estado por unos buenos años. Pero al menos vamos a estar empieza salvados a pagar. hasta el 2025, porque de acuerdo a la proyección es a 2024 en azul, ¿verdad? Los flujos de caja al menos mejoran y ya empieza a tener utilidades. Esas utilidades hay que mandarlos a un fideicomiso, no lo sé. Pero eso comienza a servir para pagar los intereses, para pagar. Y fundamentalmente, Jennifer, que recupere el prestigio, que Eso va a estar recupere más su grado de complicado, inversión. Eso. Hayan cometido muchos errores, ¿ya? Pero también hay que decir que Petroperú ha resistido a muchos embates. Por ejemplo, el COVID, el señor Chávez, también la crisis del petróleo del 2014, también ha habido la crisis del 14, usted recuerda que el petróleo se fue a cero, Ajá, claro. ¿no? Pero ministro, se pero fue- eso mucho depende justamente de quienes vayan a gestionar, del directorio, y que no se politice. Y Sí. una vez regresamos a ese punto, ¿cómo Ese- garantizamos ese es- eso? Esa es la parte fundamental. Ese quede el asunto, de que ministro. genere confianza, recupere prestigio y solo va a caminar. Que empiece a pagar digamos, Sus deudas, intereses, su deuda, y solo el mercado nuevamente se mueve y le van a prestar, va a tener crédito para crudo, para comprar todo, entonces comienza a comenzar y obviamente tiene que generar rentas para el Estado. ¿Y cómo se va a Y para eso garantizar? tenemos un horizonte de 30 a 40 Claro, años, ¿no? ¿y cómo se va a garantizar justamente que van a ser los idóneos, ¿no? Que no tengan ningún atisbo de sesgo político, quienes dirijan justamente los Ese es destinos de el esta tema, empresa? es el tema fundamental. Y también es verdad que en el pasado siempre fue caja chica de los gobiernos, ¿no? Entonces, ha generado mucho dinero. Si es que ¿ya? no hay quien Es lo vea de manera el mensaje es responsable que ha y- generado mucho dinero, Exacto. ha Va a ayudado servir, pues, mucho de al caja país, mucho. pero Pero hoy por eso- necesita su, digamos, apoyar para que Pero tenga hay, digamos, liquidez. Pero hay fundamentalmente. candados o linderos que nos permitan justamente garantizar dentro de ese diseño que ustedes han estructurado, efectivamente, que sea efectivamente. justamente personal capacitado, técnico sobre todo, Un quien directorio técnico, financiero Exacto. y también una gerencia moderna, ¿no? Ministro, sé que está con tiempo, así que me parece importante, ¿no? El tema de Petroperú que nos ha tocado, pero también me parece interesante también tocar otros temas que generan preocupación. Estamos viendo, mejor dicho, la situación terrible que está yendo Bolivia con el tema de su modelo gasífero, ¿no? Que ha sido un descalabro y que incluso nos hace llevar a nosotros los peruanos en una situación de, podría pasarnos a nosotros al Perú si es que no tenemos reservas o hallazgos de exploración gasíferas de repente Sí, notables en los últimos años. sí. Es una lección que están viviendo ellos y que nos genera a nosotros una cierta preocupación. Sí, gas tenemos todavía, gas tenemos fácil para más de 15 años, Y proyectos al de ritmo exploración. de consumo actual. Pero finalmente, lo de Petroperú, por favor, una sola Sí, idea sí, claro, nomás. para terminarlo. Claro que Estamos sí. nosotros heredando El pasivo de el pasivo, tantos por años, favor, eso es cierto. para que se entienda eso. Respecto al gas, todavía tenemos lotes dentro de Camisea que Ajá. todavía no se han activado, ¿no? El lote 58, por ejemplo. Y además estamos logrando ya un acuerdo con las empresas en San Martín y Casillari para ya nuevamente perforación, ¿no? Claro. Y nos están asegurando 1.5 más trillones de pies cúbicos, ¿no? Que es lo que serviría, digamos, para la petroquímica. Pero en este momento andamos, hay que nuevamente modernizar o actualizar el libro de reservas, Ajá. pero debemos estar con algo de 9 trillones de pies O sea, cúbicos. digamos que el durante portafolio- 20 años. Ajá, de 20 años. Durante 20 años de Camisea hemos consumido alrededor, porque recuerda que arrancamos con 14.7, casi con 15 trillones.
O sea, todavía tenemos casi la mitad, de reserva, unos otros 20 años más, pero el consumo ha aumentado, ¿no? Exacto. Entonces Tenemos más consumo, más regiones. Explorar más. ¿ya? Pero digamos que su portafolio está pendiente. ¿Por qué no se exploraba? Porque no había la demanda, ¿no? Claro. Ahora sí queremos que llegue el gas al sur del Perú, sí vamos a necesitar. Pero aparte, claro, es una alegría tener otro descubrimiento que ya hace tiempo, pero no vamos a hablar de eso todavía, ¿no? Pero digamos que hay justamente atención, ¿no?, frente a lo que se vive en el vecino Tenemos país, gas, ¿no?, para que no se replique nuestra situación. Y no, finalmente... Sí, no queremos que se repita lo de Bolivia, ¿no? Claro que sí. Y finalmente, ministro, algo importante. Usted estuvo recientemente en la inauguración de estos diálogos que se han dado en el marco del Foro APEC, en el foro de Expomina, ¿no?, Perú 2024, y habló de la minería sostenible, algo muy importante, tomando en cuenta que ya aquí nomás noviembre, ¿no?, se realiza el foro y va a venir 21 economías que van a mirar con interés nuestra cartera de proyectos, que van por 51, ¿verdad? Sí. Eso ha sido muy grato realmente, que este año el APEC se hace en el Perú. Yo he dirigido el APEC Energía casi durante una semana, claro, y ahora la semana que ha pasado el APEC Minería, ¿no? En otras ciudades se ha llevado a cabo también, aquí en otras ciudades, APEC Salud, APEC Seguridad Alimentaria. La verdad que el Perú se ha convertido en la capital global de las 21 economías de la APEC. Tenemos el 5.5%, ¿no? 40% de la población mundial, generan el 60% del Producto Bruto Interno y es una economía enorme, enorme. Y yo voy por esto, ¿no? Estaba sacando datos y buscando información sobre qué representa, pues, no, nuestro historial minero y nuestros proyectos. Tenemos 7 proyectos que representan el 5.5% de la cartera de inversiones mundial, con activos y minerales críticos que van a ser de atención para el mundo entero. Es decir, eso es una genial oportunidad. El Perú es un país afortunado. Sí. Tenemos, a pesar de tener tantos años de minería, tenemos todavía ingentes recursos. 51 proyectos tenemos, de los cuales, digamos, 70% son de cobre, ¿no? Y el cobre va a ser el metal más importante dentro de todos, ¿ya? Y efectivamente nosotros tenemos abundante cobre, casi 11% de las reservas mundiales. Solo entre Perú y Chile tiene casi 45% de las reservas mundiales de cobre. Y ahora Argentina entra a tallar en la lucha también. Esperamos que Argentina también salga adelante con los nuevos proyectos que están emprendiendo. Como bloque, como región, ¿no? Como región, toda la región, APEC provee el 70% de las materias primas al mundo. O sea, que estamos de un bloque y que tenemos que aprovechar. Pero yo voy más allá de la materia prima, sino tenemos que lograr la transferencia tecnológica para ir avanzando en la cadena de valor. Y no quedarnos simplemente como un insumo, ¿no? Eso es lo que siempre rescato cada vez que converso con usted. Digo, claro, ese empuje que usted da y en verdad es el mensaje. Y eso mucho depende también de las políticas públicas y los convenios de cooperación. Y el Foro APEC va a ser, el APEC es eso, no solamente es una reunión de amigos, no. Los que saben tienen que enseñarnos, pero para eso tenemos que establecer unos convenios de cooperación con los países que van avanzando en tecnología, ¿no? Y así, poco a poco ir avanzando nosotros también a producir ciertos productos, ¿no?, con los materiales que nosotros producimos, ¿no? Perfecto. Ministro, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sé que también usted está apurado, pero ya sabe, ¿no? Venga acá para que nos siga contando qué estrategias y decisiones se van tomando para la mejora justamente de este sector y cómo redunda. No, tenemos un compromiso de gobierno. La presidenta nos ha encargado hacer lo mejor para el país. Sigan trabajando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, muchísimas gracias, ministro. Que le vaya muy bien. El éxito de ustedes finalmente redunda, pues, en el éxito de la calidad de vida de los peruanos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a hacer una pausa ahora y no se mueva usted porque vamos a conversar con el director ejecutivo de Juntos, un programa social que tiene muchísimos años, 19 para decir verdad, y vamos a ver cómo incluso ha ido evolucionando y mejorando e incorporando otros servicios para sus usuarios. Regresamos con eso más, no se mueva.